Hola mi gente bonita, el día de hoy voy a hacer atole de maíz. Lo voy a hervir este maíz. Voy a echar aquí en le voy a echar agua. Lo voy a cocer. Ahorita lo voy a poner en la lumbre. Bueno, ya agregué mi maíz aquí. Ahora lo voy a poner en la lumbre, que lo voy a hervir para que se cose. Ya voy a poner mi cacerolita para que hierva mi maíz. Ya lo voy a ver si ya se coció. Ya se coció el maíz. Ahora ya lo voy a bajar en mi cacerola. Ahora lo voy a pasar en este plato para que se enfríe, para llevarlo al molino. Así se cose, así se ve de color. Ya fui a moler, ya tengo la masita. Ahora lo voy a pasar aquí en el agua. Lo voy a batir bien. Ya batí la masa, ya quedó bien. Ahora ya lo voy a colar. Ya lo colé, ya tengo aquí. Ahora ya lo voy a poner en la lumbre. Ahora voy a estar cuidando y manejando para que no se pegue. Bueno, el atolito no lleva nada de azúcar, es pura masita. Voy a esperar que se hierve. Se hierve bien y aquí voy a estar moviendo para que no se pegue. Bueno, si uno gusta con azúcar le puede agregar azúcar, pero como a mí me gusta por así, pues voy a tomar sin azúcar. Sabe bien rico también. Bueno, mi atolito ya está hirviendo, ya lo voy a bajar. Así me quedó. Ya lo voy a bajar de la lumbre. Así me quedó, ahora ya me lo voy a servir. Bueno mi gente, así me quedó mi atolito y les invito a que prueben el atole, así háganlo. Y ese ocupa nomás el maíz, los ingredientes nomás lleva maíz y agua, no lleva nada de azúcar. Pero si uno quiere con azúcar, le puede agregar azúcar, también sabe rico. Y muchas gracias que ven mis videos y los invito a que sigan viendo mi canal. Les mando muchas bendiciones y saludos. Y nos vemos hasta la próxima, mi gente.